les agradecemos mucho a los que están acá por la confianza y por participar de esta conversación. Tú sabes que nosotros siempre decimos que ajeno al apoyo profesional que se le pueda dar a una situación de crisis, lo que ayuda mucho es esto de conversar, ver cómo lo resuelve el otro, no es que mal de mucho sea consuelo de tonto, pero por lo menos sirve para algo más que para el consuelo. Yo quería enfatizar, Francisca, si tú me permites, esto que dijiste, al final nosotros lo que queremos es ayudarlos, nosotros como Red Fortalece, ayudarlos de una manera más personal, y por lo tanto, anótate ahí en este formulario que planteó la Francisca sobre cuáles son tus problemas específicos. Lo que vamos a hacer ahora es dar una especie de pantallazo rápido que no dure más de una hora, en donde vamos a dar este enfoque de gestión de parte mía en este caso y el enfoque legal de parte de la Macarena con un cierto orden, como te digo, bueno, para que puedas tomar tus decisiones. Sabemos en lo que estamos todos un poco en lo mismo. Te diría que como en esta como nube de incertidumbre encima, pero la idea es tratar de tomar decisiones con calma, decisiones bien fundadas y aprovechar, aunque te parezca raro, aprovechar de sacar el potencial de alguna manera de esta crisis. Me pidieron a mí que hiciera una especie de, que empezara esto y con una especie de introducción. Yo creo que es se dice por la experiencia, pero es también por la vejez, por la que he pasado varias crisis, tal vez ninguna con estas características tan especiales, pero al fin una crisis y la otra de alguna manera se parecen. Y te diría que tal vez lo primero que hay que pensar, y lo hemos visto en el mundo de las empresas, tanto como de las organizaciones sociales, es plantéate escenarios. A ver, muchas veces uno se paraliza un poco en las situaciones de crisis, te confunden, te agobian, te paralizan. Pero te diría que la gran herramienta para estas situaciones es plantear escenarios. ¿Y qué entendemos por escenarios? Bueno, lo que significan, ¿no es cierto? Una, una posibilidad A más optimista, en donde los ingresos no se reducen tanto, en donde los costos tal vez se pueden bajar, y por otro lado, un escenario más pesimista, más conservador, en donde, claro, todo se agrava. Y de alguna manera lo importante de estos escenarios son un par de cosas. La primera es pon un cierto plazo, por ejemplo, diciembre de este año, unos 6 meses de plazo, porque tal vez vamos a entrar después en una nueva situación de país que no lo sabemos bien. Entonces es bueno como trabajar con los plazos cortos. Imagínate estos 6 meses con escenarios, como te digo, optimistas y pesimistas. Segundo, trata de que tu escenario sea coherente, y eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que haya la mayor coherencia posible entre unos ingresos y unos egresos. Si hago tal actividad y me trae tal ingreso, ¿qué efectos o qué gastos tengo que hacer para esa actividad? La coherencia del escenario es fundamental. Y la gracia del escenario es que te concentres en cada uno de los puntos, de los ítems, ¿verdad? Entonces, suponte en gastos. Y piensa nada más que en gastos. Todavía no pienses en costos o en ingresos, pero no pienses en costos todavía. Piensa nada más que en los ingresos. Hay como un orden al que te obliga el escenario que es muy sano. Entonces, tú dices los ingresos y vas pensando mes a mes hasta diciembre, los gastos o costos mes a mes hasta diciembre. Y para no alargarme mucho, ¿qué decir de los ingresos? Lo primero es que, te recomendamos que empieces por los ingresos, lo primero es que, claro, oye, naturalmente estamos todos o casi todos afectados por esta situación que nos afecta a lo mejor de manera distinta. Alguno de ustedes, por ejemplo, quería o tenía planeado o hacía siempre todos los años un evento público que este año no lo puedes hacer, o algunas atenciones, dabas atenciones y algo cobrabas por esas atenciones, que este año obviamente con el confinamiento no lo puedes hacer. Tal vez hayas tenido alguna venta de algo, este año no lo pudiste hacer. Entonces, tenemos que tener al menos
claro de qué merma no significa eso, ese ingreso que no lo pudiste hacer cabalmente como lo hacías en años anteriores. Algunas tips. Primero, no te preocupes si no tienes todos los números muy claros de lo que hiciste el año pasado, de lo que has hecho los años anteriores. Lo importante es tener los grandes números acá. No te vayas al detalle. Siempre la gente de gestión hablamos del 80-20. Preocúpate del 80% de tus ingresos, el resto olvídate. Tratemos de defender ese 80% y no quedarse en los detalles. Lo segundo es plantear cómo puedes hacer para tratar de mejorar un poquitito esa situación en el escenario A, más optimista o más pesimista, tratar de mejorar un poquitito esa situación o ese ingreso que tenías y que lo dejaste de tener. ¿Qué se puede hacer en vez? ¿Cuáles son las oportunidades que nos da esta situación? Oye, parece como una burla hablar de oportunidades en una crisis, pero la verdad es que cuando esta crisis pasa, si lo trabajamos bien, vas a ver que nos ofreció oportunidades y la gracia es que las agarramos. Eh, ¿Cuáles podrían ser estas oportunidades? Te diría acceder a nuevos proyectos públicos, la venta de algo que nunca lo tenías como muy desarrollado este tema, y le vamos a pedir a la Macarena que nos cuente un poco acerca de esta cuestión de las ventas, nuevas posibilidades en las donaciones, campañas por web, por ese tipo de cosas. Entonces, en el esquema de ingresos, y perdona que vaya apurado, pero no quiero gastar tiempo, en el esquema de los ingresos es concéntrate en cada uno de ellos y de alguna manera empieza a analizar cuáles otros ingresos hay que no los has explotado. Y concéntrate en eso, ponle foco a eso. Y después pasas al otro. Pero aquí hay que ir matando los toritos, los bueyes, uno a uno. Maca, ¿qué nos podrías decir tú de la parte legal de todo esto que estamos hablando, de los pymes, de las cuotas, en fin? Adelante tú. Como primera cosa, aprovecho la oportunidad de agradecerle tanto a Colunga como Fundación Simón de Sirene por la invitación, pero no quiero tampoco gastar tiempo en introducciones, así que vamos derecho al grano, tenemos una horita. Yo me voy a ir poniendo y sacando el gorro porque por una parte estoy en una ONG, pero por otra parte soy abogado y llevo ya 15 años asesorando, ya sea por trabajo pro bono, a micro, fundaciones y corporaciones, y también fundaciones y corporaciones más grandes. Por lo tanto, concuerdo con lo dicho por Juan Francisco, todos estamos pasando por un periodo que por lo menos los que tenemos alrededor de 40 años o menos nunca habíamos enfrentado en la vida. Por lo tanto, acá lo primero es que no paralizarnos y ver qué es lo que somos, qué significa ser una fundación o corporación, qué significa, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, porque estamos llenos de publicidad acerca de medidas de protección a la pyme, medidas de protección, pero ¿a dónde queda una fundación o una asociación o corporación? Y lo primero que es súper importante que se miren a sí mismos y que tomen conciencia que las fundaciones y corporaciones, tal como es una sociedad anónima, una sociedad por acciones, está llamada a realizar actividades lucrativas. Es decir, no por el hecho de ser una entidad sin fines de lucro, significa que ustedes no puedan perseguir utilidad o no puedan buscar una forma de financiamiento. Lo que sí siempre es muy importante que lo tengan presente es que esto tiene que estar contemplado en su estatuto. Generalmente siempre van a tener un objeto dentro de la fundación o corporación que va a ser de carácter general. Y muchas veces en ese concepto engloba todo tipo de actividad lucrativa. Entonces, por favor, tengamos eso presente, que sí se puede desarrollar actividad económica por medio de una fundación o una corporación. También es importante determinar qué significa que no tenga ánimo de lucro, porque ya dijimos que ánimo de lucro no significa que yo no puedo buscar utilidades. De hecho, la ley me llama a buscar utilidades. El tema es que luego, si hay excedente, esto no se puede repartir a los fundadores o a los socios. Y después, ¿qué pasa si es que soy súper exitoso? Imagínate que tengo una fundación, una corporación, que tiene dentro del objeto, tengo la explotación del servicio alimenticio. Entonces nos ponemos con una pequeña emprendimiento que lo gestionamos desde la casa. ¿Qué voy a hacer yo con lo que obtenga de ese negocio? Lo tengo que invertir en mis fines sociales o en mi gasto operacional. Esa es la única limitación que tiene el que no pueda hacer con fines de lucro. Y esto es súper relevante que lo tengamos todos presente ahora.
también como otra forma de financiamiento, es importante también que vuelvan a leer su estatuto, porque en muchas fundaciones, sobre todo, se contempla la posibilidad de que exista la forma de financiamiento a través de cuotas sociales. Las cuotas sociales son propias de las corporaciones o las asociaciones, ya que es un grupo de personas que pone una plata, ya sea en forma semestral, anual, mensual, y esa es una forma de financiamiento. ¿Cuál es la novedad acá? Que hace ya más de un año se reconoció a nivel del Servicio de Impuestos Internos que las fundaciones también pudieran tener esta forma de financiamiento y estableció una serie de beneficios para la persona que dona. Por lo tanto, una empresa que hoy en día está pasando también por circunstancias adversas, le puede ser muy atractivo ser parte de una fundación, una corporación en calidad de socio, porque él recibe un incentivo tributario para hacerlo, puede deducirlo como gasto. Entonces, volvamos a leer nuestro estatuto, veamos si ahí mismo tenemos las oportunidades. Otro punto que es importante que lo tengamos sobre la mesa es estar informado, y estar informado, como les decía, acá la gran mayoría de las organizaciones sin fines de lucro van a caer dentro de algunas categorías que escuchamos todos los días, ya sea de microempresario, pequeño empresario, mediano empresario. Por lo tanto, cuando vean que existen incentivos, ya sea de carácter tributario, económico, de facilitación al crédito, para esos segmentos, revísense, porque ustedes pueden ser también objeto de esos beneficios, y no los descartemos inmediatamente por el hecho que Corfo apoya al microempresario o al pequeño empresario. No importa la forma de constitución, porque todos estos beneficios están abiertos a fundaciones y corporaciones. Entonces vamos un poquito más allá y busquemos qué forma de financiamiento podemos encontrar ahí. Y como un par de tips es que producto de este estado de catástrofe se reflotó la típica ley de donaciones de estado de catástrofe, pero ahora se hizo una modalidad, un fast track, en definitiva, que ustedes pueden buscar a donantes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Realmente las leyes que otorgan beneficios tributarios, como ustedes saben, están enfocadas principalmente en la empresa. Esta ley abre la posibilidad que sea la persona natural quien realice la donación. Y esa persona jurídica o natural que realice la donación va a tener una serie de beneficios tributarios, pero además, por parte de las organizaciones sin fines de lucro, no van a tener que pagar el impuesto, no van a tener que hacer trámite de insinuación. Es decir, con solamente llenar un formulario que está en la página web del Servicio de Impuestos Internos, ustedes pueden tener un fast track en relación a este famoso certificado de donaciones que siempre las organizaciones sin fines de lucro estamos buscando. Lo que sí es importante tener presente que de acuerdo a esta ley de catástrofe se dice que el producto, lo que te donen, tienen que ser para artículos o primeras necesidades de los afectados. Porque generalmente cuando se redactó esta ley siempre se pensó o en el aluvión o en el terremoto, entonces que existían zonas afectadas. Hoy en día no hay, o sea, más allá de las zonas con cuarentena, estamos todos afectados. Entonces ahora yo creo que nos podemos aventurar y decir, oye, también los afectados son la fundación y las corporaciones. Por lo tanto, ahí también tiene una herramienta. Y en cuanto, es importante también que ustedes ocupen estas plataformas digitales, que en estos tiempos es lo que nos mantiene unidos. Por ejemplo, no sé si todos conocen la plataforma de Google para personas jurídicas sin fines de lucro. Es un servicio que es súper bueno, que solamente requiere un registro muy rápido, y a través de eso tú puedes obtener ciertos banners, incluso incrementar tu ingreso por los likes o por la cantidad de veces que pinchan tu organización. Entonces existen herramientas tanto para la sociedad, llamarlo así, comercial, como para las entidades sin fines de lucro. Sin embargo, no se olviden que nosotros también somos parte del engranaje. Este tercer sector es parte de la economía, y para efectos de los beneficios que existen, también son considerados como microempresa o mediana empresa o pequeña empresa en relación a sus ventas o prestación de servicios si los tuvieran. Y otra cosa que me lo han preguntado varias veces en estos últimos días es en relación a la Corporación de Red de Alimentos, que ha hecho bastante ruido. ¿Por qué? De acuerdo al Código Tributario, lo voy a hacer bien cortito para no latearlos con legalidades, en el Código Tributario, en la Ley de Impuesto a la Renta, se abrió la posibilidad ya en el 2009 de que cualquier tipo de bien de consumo o bien que
no se pueda comercializar por ser inviable para su comercialización, se pueda donar. Y se pueda donar a cualquier tipo de fundación o corporación que esté inscrita en un registro en el Servicio de Impuestos Internos. Ahora salió hace poquito, hace una semana, una excepción que dice, ok, la red de alimentos va a poder hacer donaciones a las corporaciones y fundaciones sin la necesidad que estén inscritas en este registro. Por lo tanto, además, no es necesario que las corporaciones y fundaciones consuman esos bienes, los pueden vender. Los pueden vender, los pueden arrendar, es decir, no necesariamente, o incluso pueden hacer la intermediación de esos bienes. Y eso también los va a ayudar para poder solventar sus gastos operacionales, que hoy en día claramente, dado a la reducción de los ingresos, hay que mantenerlo a flote. Qué interesante No lo que nos sabía que cuentas. se podían vender, Macarena, qué interesante, Sofía, no sabía. Incluso puedes cobrar, por ejemplo, inventos, si es que Carosi tiene existencia y se las tiene que sacar de encima, incluso les pagan a terceros para que se las vayan a buscar. Mira, mira qué bueno, mira qué interesante. No sé, Francisca, ¿querías decir algo tú? Sí, no, solamente quería como hacer un poquito, un mini resumen de las cosas que comentó Macarena, que habló un poco de las cuotas sociales, ahora hablaste de esta ley en caso de catástrofe, y eso todo en torno a los ingresos, pero si pensamos en los egresos y en los costos, Juan Francisco, ¿qué recomendaciones o qué cosas hay que se pueden tomar en cuenta, como haciendo un poco el paralelo? El paralelo, claro. Oye, perfecto. Déjame 2 minutitos más de los ingresos antes de irnos de los ingresos. Lo que les Claro, pedimos, sobre todo para los que se han incorporado tarde, recuerden que esto es una especie de, no sé cómo se llama esa cosa de las películas, trailer, así de una cosa de fondo, que es esta ayuda más personalizada que queremos hacer y ofrecer al final. Entonces, tratándose de ingreso, cierra los ojos y piensa dónde tienes un potencial de crecimiento tú en los ingresos. Tal vez tengas potencialidad de acceder a donantes, a lo mejor tienes por ahí alguna empresa a la cual podrías llegar. Ten presente que nosotros tenemos todos una gran ventaja. No tienes que explicar mucho la situación en que estás, porque es la aplicación general. Así que en ese sentido no hay que dar mucha justificación de por qué estás pasando un apremio. Pero como te digo, cierra los ojos. Tal vez donantes, tal vez empresas, tal vez puedas pedirle a tus socios en cuotas sociales que se pueda agrandar un poco más lo que aportan. Tal vez la venta de algo, esto que nos esté diciendo la Macarena, tal vez llegar a los organismos públicos a hacer algún programa. Eso tenlo en mente, anótatelo en el formulario, este que hablaba la Francisca, y después, como te digo, seguimos en grupos más chicos con problemas más comunes. Tomo ahora lo que me dices tú, perdona, Francisca, de los costos. Oye, a ver, perfecto. ¿perdón? No, ¿Perdón? que está perfecto. O sea, esa Ah, es la idea, que nos vayamos como complementando sí. y avanzando en esta conversación a medida que van surgiendo preguntas. También ya nos han llegado un par en el chat, así que les estamos poniendo atención por si acaso. Ya, después tú las haces, no sé, las agrupas. Sí, Oye, los costos. Los costos es el otro gran tema. Como decía al comienzo, ahí están los ingresos, después está esta cosa de los costos en este escenario que estás haciendo, como te digo, pesimista y optimista. Eh, Oye, ¿cuáles son la mayoría de los costos que casi todas las organizaciones tienen? Bueno, sueldos. A lo mejor le vamos a pedir después a la Macarena, cuando yo termine te lo paso, Macarena, cuál es la aplicabilidad de la ley, esta reducción de sueldos o reducción de jornadas, si se puede o no aplicar a nuestras organizaciones. Tal vez debiera haber empezado por otra parte. Yo sé lo que significa este tema de los sueldos, eh, la dificultad de plantear este tipo de cosas en nuestra organización, en este ambiente. Sabemos perfectamente lo duro que puede ser hacer un planteo de esta naturaleza, porque, oye, pasa que muchas veces nosotros en las organizaciones sociales tenemos una comunidad con la gente que trabaja con nosotros tan grande que plantear reducciones de sueldo o reducciones de jornada es extraordinariamente duro. Este es un tema moral que tú lo tienes que resolver. A nosotros nos da la impresión que la primera gran defensa que hay que hacer es de la organización, que la organización
sobreviva. Porque en la medida que esta situación pase, tú vas a volver a tomar gente. Pero si la organización desaparece, como la hemos visto que algunas lo han hecho, se acabó además como fuente laboral. Pero resuelve tú el problema moral de bajar sueldos o reducir jornadas, y como la Macarena nos va a dar alguna luz en el aspecto legal que esto tiene. En materia de laboral, también, por favor, ten presente el voluntariado. O sea, nosotros sabemos, somos perfectamente conscientes de la demanda del beneficiario. La demanda del beneficiario es hoy, y no, por supuesto, sigue siendo igual bajo escenarios de coronavirus o no coronavirus, sino es igual o muchas veces, desgraciadamente, aumenta. Pero entonces, si no puedes dejar de atender a esos beneficiarios, y esa es tu gran bandera, planteémoslo que lo puedas hacer a través de voluntarios o alargamiento o acortamiento de jornadas. Pero la verdad es que si los sueldos son la principal fuente de egreso de tu organización, algo hay que hacer. Lo segundo, claro, no tenemos la cercanía para saber lo que le está pasando a cada uno de ustedes, pero lo probable es que tengas también gastos relacionados con, por ejemplo, alimentación de alguno de tus beneficiarios o cosas médicas, cosas médicas, incluso ahora con el coronavirus. Oye, que leía por ahí que organizaciones que atienden a gente mayor, claro, ha aumentado extraordinariamente la exigencia y los gastos de las mascarillas y de todas estas cosas. Respecto a eso, yo, incluso otros gastos que puedes tener, como alquiler y todo lo demás, o arriendo, perdón, fíjate que aquí hay tal vez hecho mano un poco a lo mismo que hace un minuto atrás. La situación es tan dramática que no la tienes que explicar porque es una situación generalizada. La gente está más dispuesta a hacer un sacrificio, sobre todo frente a organizaciones como las tuyas y las nuestras, que están trabajando por los otros. Entonces, no tengas miedo de conversar con tu arrendador, no tengas miedo de conversar con tu proveedor, no tengas miedo de echar mano y ser ágil en esto que ofrece, por ejemplo, en este asunto de los alimentos que nos contaba la Macarena. Lo que sí, y ahí también de nuevo algunos tips: preocúpate del 80-20, preocúpate de los costos grandes. Por favor, no te preocupes de los chicos. Los gastos de fotocopias, síguelos haciendo igual, no, eso no es el tema. Este 80-20, que te concentres en eso. Para esto también, en segundo lugar, te diría, revisa en tu equipo quién puede hacer un plan de esto. Porque a lo mejor tú, no sabemos el tamaño de tu organización, estás muy solo o muy sola en esta batalla. Pero a lo mejor es una oportunidad para agrupar gente o pedirle a gente que te ayude y que te colaboren en enfrentar cada uno de estos distintos escenarios. Los sueldos, los gastos en alimentos, los gastos en medicina, los gastos, como te digo, corrientes, como el arriendo y todo lo demás. Y también haz una última cosa. Trata de pensar de todos los servicios que tú das, cuáles son los esenciales, cuáles son los que están cerca del alma de tu corporación o fundación. El resto, no lo des. Reduce tu cobertura de servicio y si eso tiene un sentido económico. Sé como muy frío en esto, o fría. Estamos en una emergencia. Las cosas no pueden seguir siendo igual. Hay que tratar como de, no solo, entiendo que es difícil cambiar las mentalidades, pero la verdad que hay como una cierta urgencia en esto. Entonces, verdaderamente plantéate muy crudamente, con cariño siempre, con afecto siempre, pero muy crudamente, de las 7 cosas que doy, cuáles son las que están en el alma de mi servicio y de mi misión, y cuáles no. Y a ese respecto, y termino con esto, Macarena, te vamos a pedir a ti que nos ayudes en toda la parte legal. Piensa también, mira un poco al lado. ¿Qué otras organizaciones hay como tú? ¿Con qué otras organizaciones podrías, por ejemplo, compartir costos? O, por ejemplo, compartir servicios. No estés solo, no te aísles.
comprendo que además el coronavirus no nos ayuda en nada, la distancia social, toda esta cosa no nos ayuda en nada, pero de repente ve la opción de hacer o mancomunar tus servicios con otros. O, como te digo, compartir los gastos, disminuir gastos de oficina. En fin, la posibilidad de las alianzas, la posibilidad de las fusiones son otras alternativas que nos ofrece la época. Macarena, ¿en qué nos puedes ayudar en todo esto de los costos y de los gastos? Tomando las primeras palabras de Juan Francisco, evidentemente el gran peso de toda organización, no solamente social, sino de cualquier índole, es el tema de la remuneración. Y es por eso que una de las primeras medidas que tomó el gobierno fue esta famosa, sacar esta famosa ley de protección al empleo. Y como primer punto es aclarar que esta ley aplica para personas jurídicas, con o sin fines de lucro, es decir, acá no existe ninguna distinción. Y subrayo de nuevo lo que les dije anteriormente, al escuchar la palabra empresa, ustedes están dentro de esa calificación de empresa, sin perjuicio que no busquen el lucro. Entonces, dicho eso, existen principalmente bajo esta ley de protección al empleo 3 herramientas. La primera, que es la que más ha difundido y la más conocida, es la suspensión del contrato de trabajo. Y que eso lo puede tomar el empleador sin necesidad de tener el consentimiento del empleado. Y en este sentido, es importante reflexionar un segundo en por qué se llama ley de protección del empleo. Porque en definitiva, si es que no existiera algo así, acá todas las organizaciones, ya sean con lucro o sin lucro, ¿qué haríamos? Lamentablemente despedir a los trabajadores porque no dan los márgenes, definitivamente. Entonces, en anticipación a eso, se genera esta figura intermedia. ¿Qué quiere decir? Es decir, señor empresa, recuerden empresa, ustedes son empresa. Señores empresa, nosotros te vamos a dar una situación intermedia para que tú no despidas a la gente porque queremos proteger el empleo de esa persona. Pero también queremos que tú sobrevivas este periodo, porque después se va a normalizar y tú los vas a volver a activar, por ponerlo así. Entonces, esta suspensión, ¿cómo opera? Es una suspensión que, si es que tu domicilio o tu actividad está en cuarentena, es decir, no es uno de los servicios estratégicos fundamentales, tú puedes acogerte y decir, ok, suspendo todos mis contratos de trabajo y no debo remuneraciones, sin perjuicio de lo cual sí hay que mantener el pago de cotizaciones previsionales, salvo lo relativo al seguro de accidentes del trabajo y todas las relacionadas que son de carácter ocasional, como primera cosa. Luego también existe la posibilidad de reducir la jornada y proporcionalmente el sueldo, que puede llegar hasta el 50%. Y como en todo ámbito, independiente o no de la pandemia, también lo que estamos aplicando bastante es una herramienta de derecho laboral común, es decir, que está en tiempos de crisis y no crisis, que consiste en las vacaciones de los empleados. Es decir, una empresa o una ONG, una fundación, una corporación puede definir que la empresa se cierra y que todos los trabajadores están obligados a tomar vacaciones. O incluso se puede señalar que ciertos segmentos, es decir, por ejemplo, si yo tengo una empresa de poda, yo puedo clasificar que quizás el estamento ejecutivo lo voy a tener con una reducción de la jornada, porque claramente no tengo tanto trabajo, y a nivel de los jardineros, establecer la suspensión acerca de un grupo y de otro no. Es decir, es bastante, la ley busca proteger el empleo, pero también al mismo tiempo busca proteger a la organización para que no se vayan de espalda. Eso como primera cosa en relación a los temas laborales, que vendría a ser como el gran alivio. Y hay algo que tenemos que tener presente, que durante esta protección del empleo no se puede despedir. O sea, una vez que tú ingresaste en esa vía, tú ya no puedes despedir, sino hasta una vez que vuelva a la normalidad. Entonces hay que pensar bien también antes de acogerse a esta medida de protección del empleo. Luego existen también, en relación a los gastos, como decía Juan Francisco, una serie de herramientas que ha otorgado el gobierno, ya sea de alivio tributario, alivio financiero. Por ejemplo, ¿qué pasa con todos los pagos previsionales mensuales? ¿Qué pasa con el pago del IVA? ¿Qué pasa con el pago de contribuciones si ustedes los tienen? Todos esos pagos se pueden postergar. ¿Y con qué fin? Cosa de que los gastos no te ahoguen en estos momentos. También otra medida que se ha publicitado bastante es que este famoso impuesto de timbre y estampilla está con tasa cero. ¿Y qué significa? ¿Por qué nos afecta eso que esté con tasa cero? Es decir, el acceso al crédito hoy en día es mucho más barato.
Y todas aquellas entidades que antes no eran bancarizables o no eran susceptibles de tener un crédito, hoy en día, gracias al FOGAPE o distintas iniciativas de respaldo con garantía del Estado, sí es más fácil conseguir un crédito. Es más barato y es más fácil. Entonces también hay que pensar que se puede solventar los gastos por estos medios. Y como decía Juan Francisco, una de las múltiples consecuencias que ha tenido todo esto es el cambio en las circunstancias bajo las cuales yo celebré ciertos contratos. Por ejemplo, un contrato de arriendo. Yo celebré un contrato de arriendo para tener mi sede social donde yo presto ayuda. ¿Qué pasa ahora si no la puedo ocupar? ¿Tengo que seguir pagando el arriendo? Generalmente el contrato de arriendo es como el icono en estos tiempos, pero pueden haber contratos con proveedores, contratos por alimentación, contratos de aseo, contratos de seguridad, o sea, pueden haber de todo tipo. Entonces, acá lo importante es saber que, de acuerdo a la legislación chilena, lo que tú pactaste te obliga. Ese es como lo primero, aunque nos guste o no nos guste, el solo hecho de estar enfrentando una situación sanitaria de esta magnitud no nos excepciona del cumplimiento de los contratos. Sin embargo, no todo es mala noticia, porque además de este principio general de que lo pactado obliga, existe otro principio que dice, ok, mientras las circunstancias se mantengan iguales que al momento que yo lo contraté. Entonces, sí existe una posibilidad legal de renegociar. Y además no se olviden que la persona que está al otro lado del contrato está pasando por lo mismo. A nosotros nos han llegado muchas consultas en relación a temas de arrendamiento y proveedores. Y en definitiva, hoy en día el arrendador dice, ok, yo prefiero bajar la renta o hacer un periodo de gracia antes de tener el inmueble vacante. ¿De qué me sirve el inmueble vacante? Es decir, estamos frente a una situación que la renegociación está sobre la mesa. Y si el día de mañana definitivamente tú no puedes cumplir con ese contrato, existen ciertas excepciones, claramente. Las excepciones no las vas a poder, las vas a tener que finalmente, si te demandan, probar en un juicio. Pero sí la fuerza mayor es una herramienta, más que una herramienta, te excepciona de tener que cumplir un contrato porque tú tienes la imposibilidad física de poder realizarlo, o la imposibilidad de la prestación del servicio. Por lo tanto, sí existen herramientas para poder traer los contratos de nuevo y renegociar. Macarena, una pregunta, perdona. Leí algo, yo no cacho nada del tema legal, es todo un chino para mí, pero leí algo respecto a los servicios básicos de pago, no pago, hay todo un tema. Sí, Danos mira, una luz de eso. salió de las dos cámaras y hoy en día se está esperando si es que el Ejecutivo va a tener comentarios que se promulgue, pero en definitiva lo que busca es salir en servicio básico eléctrico, busca favorecer al 40% más vulnerable de la población, pero siempre pensado como persona natural. No hay Ya, no hay ninguna disposición específica con respecto a personas jurídicas. ya. Bueno, está bien, perfecto. Es bueno saberlo eventualmente por nuestros beneficiarios, si algunos están en Sí, esa condición, sí, porque tal eso cual. puede ser. Ojo que esto no es un perdonazo. O sea, te dicen, ok, no te voy a cobrar por estos meses y después una vez que termine esta crisis, que generalmente todas estas leyes hablan de un periodo de 5 meses, te voy a prorratear en un año lo que tú no me pagaste en ese periodo. Lo mismo pasa Ya, con las contribuciones, con el IVA, todos los pagos se ven postergados, no perdonados. perfecto. Un alcance importante a considerar para más adelante, cuando ya se reactive, considerar esa delta, esa diferencia. Tienes la gracia que te está alivianando la caja. Claro, por supuesto. Claro que sí. Bueno, y ahí, Juan Francisco, no sé si quieres agregar algo más o hago una pregunta. De costos, no. Quiero Perfecto. recordar un poco esta idea de que estamos haciéndolo muy aceleradamente. Nosotros yo creo que también somos un poquito acelerados, pero bueno, ajeno a eso, pero con la idea de inspirarte para que después te metas en estos grupos en donde lo vamos a ver cada una de estas cosas más en detalle. Oye, te confieso que para mí, no estoy seguro que, y no debiera decir esto, pero los abogados son maravillosos, pero no siempre se les entiende todo, pero vamos a procurar en estos grupitos chicos tener una conversación como, perdona, Macarena, perdona, pero déjame ponerme los zapatos de los... Oye, pero en estos grupitos chicos y homogéneos, esa es la idea de ver con calma y sobre todo con profundidad cuáles son las alternativas que nos dan. Pero, Francisca,
perdona, lo que quería hablar, no tanto de los costos, tenemos los ingresos, tenemos los costos, pero de una situación más dramática. Hacia allá iba mi pregunta justamente de ¿qué pasa si ya hice todo lo posible en ambos? Ya traté de aumentar mis ingresos lo más que pude, traté de disminuir mis costos lo más que pude. ¿Qué alternativa me queda o cómo miro esta situación? Claro, cuando 2 más 2 no es 4, ¿qué hacemos? Cuando nos da 4, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Macarena, ahí, además del palmoteo que uno puede dar en la espalda, todo ese tipo de cosas, que es muy importante la cuestión humana, no lo estoy diciendo con ironía, pero ¿qué opciones nos ofrece la legislación cuando 2 más 2 me da 3 y no 4 y no puedo seguir? No puedo seguir. Mira, lo primero que hay que hacer, volvemos a la primera parte de lo que conversamos, es mira tu estatuto. Todos los estatutos tienen que tener cláusulas acerca de cómo se puede disolver la entidad. Cláusulas a veces que son las generales que están en el Código Civil, otras veces el mismo fundador estableció otras causales. Y acá hago el llamado a dos cosas. Lo primero, antes que tú digas me voy a disolver, pon atención a ciertos mecanismos que la misma ley o el mismo Estado le da a las personas, tanto naturales como jurídicas, para que no se extingan. Yo creo que todos los que tenemos 40 y más estudiamos y crecimos en un medio ambiente donde se hablaba de la quiebra. Y la quiebra era una deshonra terrible, donde era sacado del sistema y repudiado, era castigado por la sociedad el hecho de quebrar. Ya hace varios años que salió una nueva ley que ya incluso ya no podemos hablar de quiebra porque no existe la quiebra. Esta nueva ley se llama de insolvencia y reorganización. ¿Y qué quiere decir con respecto a la reorganización? Y pasamos de un sistema sancionatorio donde el Estado te castigaba por el hecho de no poder pagar tus deudas a un sistema absolutamente diferente, que es un sistema conservativo y distributivo. ¿Y qué significa por conservativo? Que existen instancias para que la entidad, insisto, tenga o no tenga fines de lucro, subsista. Y existe este proceso de reorganización, que es una reorganización judicial. Y la gracia que tiene es que solamente la puede pedir el deudor. A ti un acreedor no te puede decir, oye, reorganízate. Es una medida que puede tomar el propio deudor antes de caer en la liquidación, decir, ok, voy al tribunal y voy a pedir que me reorganicen. ¿Cuál es la gracia de esto? Que una vez que se dicta esa resolución de reorganización, se establece un periodo que se llama un periodo de protección financiera. Y como el nombre lo dice, tiene por objeto proteger al deudor durante un cierto periodo de tiempo que puede ir entre los 60 días hasta los 90 días, incluso un poquito más, que ningún acreedor te puede ir a tocar la puerta por separado. Es decir, se tienen que poner de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo de cómo te vamos a cobrar y ahí definir, oye, ¿esto da para poder seguir funcionando o no da? Es decir, ningún acreedor me puede ir a tocar la puerta independientemente. Entonces se hace un plan para que la compañía o la entidad no se vaya de espalda. Incluso si que algún acreedor contraviene eso, se está sujeto a las penas del infierno. Y al mismo tiempo, los contratos que tú tienes en ese momento no se pueden terminar, como tampoco no se pueden acelerar los créditos. Por lo tanto, se genera esa protección. Luego de este periodo de protección, si los acreedores se ponen de acuerdo en el cobro, se hace esta estructura de pago y la entidad sigue funcionando. En el caso contrario, si es que no tienes por dónde sacar la plata y los acreedores no se pueden poner de acuerdo con el deudor, ahí recién se pasa un periodo de liquidación. Pero este tema de la quiebra ya en nuestra legislación no existe. Y también reflotando algo que dijo Juan Francisco antes, no nos olvidemos que no por el hecho de ser entidades sin fines de lucro no nos está permitido fusionarnos. O incluso, fíjense en sus estatutos porque es obligación que ustedes tengan, entre comillas, un heredero. Entonces, muchas veces tú te puedes, que una entidad pueda absorber a otra entidad, o bien te pueda fusionar, cosa de unir fuerzas frente tanto los ingresos como los gastos. Oye, Francisca, perdona, querías decir algo tú. No, adelante.
No, obviamente los sueldos no son acreedores, o sea, este mecanismo de protección no corre con los sueldos, para los sueldos. Una vez que tú te liquidas, ahí se generan con las distintas categorías de crédito, donde las acreencias por sueldo y por seguridad social son de la primera clase. Pero eso ya en el caso de liquidación, o sea, cuando tú ya dejas de existir. Ya, perfecto, perfecto. Francisca, perdona, dale. Muchas gracias, No Macarena, sé si por hay esta información. no sé si hay alguna pregunta, algo, porque... Sí, tenemos varias preguntas y como les contaba un poco, queríamos hablar y citar a la conversación con con los insights de Juan Francisco y Macarena, así que estamos súper atentos a las preguntas que nos están mandando por el chat. Y siguiendo con eso, con las preguntas que tenemos ahí, hay algunas parece más bien dirigidas a Macarena por el tema, y preguntan si pongo en los estatutos de mi fundación dar alimentos, por ejemplo, ¿no tendría que pasar a actividad con IVA? No, lo que pasa es que, mira, las entidades sin fines de lucro, igual que cualquier empresa, están afectadas a todos los impuestos. IVA, renta, todo. No por el hecho de ser una ONG, tú estás ahí al margen del cumplimiento tributario. Si tú prestas servicios o vendes algo, vas a estar afecto a IVA. De todas maneras. Distinto es el tema de la donación. La donación no está afecta a IVA. La donación está afecta al impuesto único de donaciones. Pero, como les decía, en base a estas leyes, lo primero que se hace es eximir del trámite de la información y del pago de ese impuesto. Perfecto. Pero, por ejemplo, ahí no se debería, quizás se refiere al documento que tiene que emitir, a que sea, antes era, si era de servicio, era una factura exenta, y Claro, ahí tenés que al ser de alimentos, a través de la tendría página. que pasar. Claro, pues generalmente muchas mismas empresas tienen con y sin IVA. Tenéis todo, o sea, antiguamente los talonarios, hoy en día son la electrónica. Pero en definitiva, los impuestos siguen a la actividad, no a la persona que los realiza. No existe, salvo el impuesto al patrimonio, uno muy exclusivo. Los impuestos siguen a la actividad, si la actividad es grabada o no es grabada, independiente que lo haga una persona con fines de lucro o sin fines de lucro. Perfecto. Y hay otra pregunta de Romina que dice, ¿red de alimentos es solo para fundaciones y corporaciones o también para comunitarias, para organizaciones comunitarias? La verdad que no sé, porque lo he visto particularmente para corporaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y de hecho, en el servicio, cuando uno se mete a la página para inscribirse, habla como, da la impresión que fueran todas personas jurídicas. Pero yo creo que siempre, como, de hecho, Corporación Red de Alimentos sacó esta exclusión, es decir, que no tengan que estar inscritos producto de una consulta que le hizo al servicio. Yo creo que los tiempos están para hacer las cosas diferentes y hacer preguntas y mover espacios. Por lo tanto, si es que tú tienes la duda, si es que aplica a una comunidad o alguien no constituido con personas jurídicas, es el tiempo de hacer esa pregunta. Y quizás tengamos buenas sorpresas. Macarena, pero a lo mejor, o Francisca, perdón, a lo mejor ellas pueden, la gente que nos está oyendo y tiene alguna pregunta así específica en la legislación, a lo mejor nos puede hacer la pregunta por chat, por chat o por mail, por lo que sea, Red Fortalece, y nosotros tratamos de avanzar una respuesta, por lo menos, no sé, lo básico, no digo llegar hasta el detalle, pero a lo mejor podemos hacer eso, ¿no? Sí, también. Ahí en el chat, de hecho, hoy les vamos a dejar dos links, dos como cuestionarios de Google Form que son muy sencillos. Uno es este autodiagnóstico que a nosotros nos va a poder permitir conectarlos de la mejor manera con un asesor para tocar el tema que ustedes. Y por otro lado, el de la encuesta, que es sobre la encuesta de este espacio, que es muy simple. Respecto al asunto este del autodiagnóstico,
como les decíamos, traten de sentarse así, cerrar los ojos y ver si quieren tener una ayuda más personalizada de esto y en qué ámbitos. Oye, en el ámbito de si tus ingresos han disminuido fuertemente, si tienes que bajar sueldos y no sabes mucho cómo hacer, estás todavía con dudas, si incluso en el peor de los casos estás pensando cerrar y tal vez profundizar esto que planteaba la Macarena hace un rato, si estás pensando o quieres ver o explorar más a fondo la posibilidad de fusionarte con otros, si tu equipo, incluso si tu equipo está muy bajoneado y quieres hacer algo, y a lo mejor con una cierta ayuda psicológica o de estimulación para o para darle ánimos a la gente, sobre todo en este periodo tan difícil, o si tienes un enredo enorme en los números de tus contabilidades y no sabes mucho por dónde empezar, cualquiera sea la razón, cualquiera de estas o cualquiera de las otras, y quieras tener este, este apoyo con consultores que conozcan el tema, como te digo, la idea de nosotros es que vamos a agruparlos y después vamos a tener reuniones, por supuesto, mucho más profundas en donde se va a ver cada uno de estos temas, especialmente los temas tuyos, Macarena, que encuentro que son como los fundamentales en esto, ¿no? Pero también, por supuesto, si hay cosas de gestión y tratar de ver cómo incrementar o mejorar lo que se hace de productividad, etcétera, etcétera, feliz también nosotros vamos a participar en esto. Claro, y complementando lo que tú dices, Juan Francisco, recordar también la labor que tiene la misma Fundación Pro Bono, que es la derivación de casos pro bono a estudios de abogados. Por lo tanto, esa ayuda, obviamente cumpliendo con los criterios de elegibilidad, está también sobre la mesa. Por supuesto. Francisca, no sé si estás conectada. Estoy escuchando, no sé si me escuchan bien. Ahí, ahora, pero extraordinariamente bien. Genial. Es que estamos un poco en la hora. Sí, sí, ahí veo que también complementaron lo que dije respecto al link en el chat, así que genial. Quedan un par de preguntas. Por ejemplo, la leo de inmediato. ¿Me escuchan bien todavía? ¿Sí? Sí. Genial. Anita pregunta, ¿cómo consideran, que es una pregunta más estratégica y bien interesante, sobre invertir en renovarse comunicacionalmente, especialmente en página web? Pero me parece interesante tocar ese tema porque hay varias organizaciones que trataron de reinventarse y de cómo comunican ese cambio. Mira, es fundamental lo que estás diciendo, Anita. Yo estoy preocupado un poco de la crisis y de los gastos, ¿ah? Pero a lo mejor puedes pedirle una donación a gente experta en hacer páginas web que te ayuden en eso, que te hagan un rejuvenecimiento o una reorientación, tal cual lo planteabas tú. Te diría que ese es un típico caso donde hay una acción como estratégica, ¿te fijas? En el sentido de que has visto una posibilidad, no sé si lo haces por una renovación de tu misión o porque has visto que ha cambiado el mundo y a lo mejor tienes que modernizarte en eso. Pero la comunicación, hoy lo hemos visto, es absolutamente fundamental. Como estoy como te reitero, como estoy contra la preocupación de disminuir gastos, ahí es un típico de acción que se puede hacer a través de voluntarios. Y te diría que a lo mejor ahí también nosotros, una de las organizaciones que constituye la red Fortalece, ofrece voluntarios. Entonces, estos son casos concretos, te fijas, para la Fundación Trascender, que ahí la Francisca me está haciendo un gesto. Estos son los típicos casos donde puedes abaratar mucho el medio para alcanzar un fin muy bueno. Exacto, de hecho, eso es una cosa que de repente metidos en la operación y con tanto que hacer, uno deja de lado la búsqueda de voluntarios, pero cuando se tiene una idea específica y clara de lo que tiene que hacer, resulta un tremendo retorno de esa inversión de tiempo en ese momento difícil, la ayuda de ese voluntario. Así que es clave lo que comenta Juan Francisco. Así que ya nos queda solo, no, son las 18:00, así que
no nos queda ni un minuto, pero me gustaría cerrar con una pregunta que creo que es bastante, tiene matices complicados, y es de Trinidad, que dice: ¿cómo saber si puedo bajar los sueldos a mis trabajadores una vez reabierto? ¿Es una medida realizable? Me imagino que eso también tiene complicaciones de, Sí, a ver, más hay bien de... una de la renegociación. En definitiva, acá la herramienta que tú la puedes imponer es el tema de la suspensión, pero una baja de sueldo nunca puede ser impuesta, tiene que ser negociada con el empleado. Tú no puedes unilateralmente bajar un sueldo. Macarena, ¿y si hay una baja de la jornada? Obviamente sí. Sí, tú lo puedes ajustar. Y ahí volvemos a la comunicación, Juan Francisco. De repente, ¿cómo comunico, cómo intento entablar esta conversación con mis colaboradores? Por supuesto. Eso parece ser La lo más difícil. organización no va a sobrevivir, sea así de simple. Por supuesto, pero claro que hay todo un tema de cómo se plantea, por supuesto, y a quiénes se le plantea, etcétera, qué tipo de compensaciones das, en fin. Esto sí que es personal, ¿ah? Es uno a uno. Y bueno, el énfasis tuyo, Macarena, eso es una cosa bilateral de ambas partes. Tal cual. Genial. Nos quedaron algunas preguntas pendientes, pero si nos dejan sus datos, voy a ay, no, me equivoqué. Copié la pregunta, pero voy a dejar nuevamente los links para que puedan contestar la encuesta y el autodiagnóstico, porque ahí vamos a poder profundizar en las temáticas que sean de interés para cada organización, y así ocupar lo que tenemos a disposición como red para poder hacer llegar a ustedes en sus trabajos, en sus quehaceres, y poder salir de esta juntos. Esta crisis está difícil, pero por lo mismo queremos actuar como red, aprovechar esta colaboración y los tremendos recursos que tenemos a disposición. Macarena, Juan Francisco, ustedes nos han dado luces de temas súper interesantes, de algunas cosas que a lo mejor no habíamos considerado antes. Así que ya cerrando, quiero agradecerles por su tiempo y por haber puesto estos puntos sobre la mesa. También desmitificar un poco lo que comentaba Macarena bueno, antes de cerrar, ¿qué otra opción tengo? Antes de decir, chuta, no tengo de dónde encontrar ingresos, recursos. Bueno, mira, acá abrimos tres opciones que a lo mejor no están en nuestro radar. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado hoy. A todos los que están, también muchas gracias. Macarena, Juan Francisco, si quieren decir algunas palabras de cierre. No, te agradezco especialmente a ti, Macarena, y especialmente a ti, Francisca, de habernos posibilitado a hacer este espacio. Como un poco decíamos al comienzo, oye, ayuda mucho el sentir que otro está en tu misma batalla, y en realidad todo el país está en la misma batalla. Y yo creo que eso es lo que nos tenemos que aprovechar de alguna manera. Muchísimas gracias a ustedes también por estar acá y por confiar en nosotros. Oye, y nos vemos en estos espacios chicos, en serio, tratemos de hacer ayudas concretas. Esa es un poco la misión de la red Fortalece. Así que les agradezco mucho y muchas gracias a ustedes, Francisca y Macarena. Muchas gracias. Genial. Aprovecho de leer un par de mensajes. Carolina dice: muchísimas gracias, por lo menos para mí, que soy la que lleva la fundación, es bueno tener un espacio para compartir y buscar soluciones frente a este escenario tan complejo. Así que muchas gracias. Nos preguntan si enviaremos el link vía mail, y sí, mañana les vamos a enviar un mail con los dos links, el de la encuesta y el del autodiagnóstico. Así que ahí van a tener la información a mano también para estar en contacto con nosotros. Y esperamos que podamos repetir el espacio, así que por eso les pedimos que nos ayuden con los temas que son de interés para ustedes. Sí, eso es lo que queremos, que sea un espacio que sea de utilidad. Ocuparon una hora de su tiempo en estar conectados, escuchando a este equipo, así que queremos que rinda y que sea de utilidad, dado que hay un montón de otras cosas que se pueden hacer si el tiempo es escaso. Así que nuevamente muchas gracias por haber participado y habernos acompañado en este espacio.